Bueno, pues muy buenas a todos y a todas. Yo soy Impuesto Parlante y en esta ocasión vengo a traerles pues un breve vídeo acerca de la cuestión de las modernidades. ¿Por qué las modernidades? Bueno, pues porque vamos a sostener la tesis según la cual no existe la modernidad, sino que modernidad se escribe en plural. Es decir, existen más de una modernidad a lo largo de la historia de la humanidad, lo que se ha denominado por la historiografía como historia universal, y en concreto yo voy a detallar cinco, las voy a nombrar, para que cada cual pues investigue o al menos sepa cuáles son los cortes fundamentales dentro de la teleología histórica o dentro de lo que se llama progreso histórico, pese a que este concepto sea de lo más cuestionable. Bien, entiendo por modernidad, siguiendo con el hilo conductor de su etimología, el adverbio de tiempo, de modo, es decir, el adverbio de modo y también de tiempo, del latín, que significa ya o ahora. Bien. Mientras que en latín el sustantivo, la forma sustantivada de este adverbio de tiempo es modus o modis, que se traduce como modo o manera. Es decir, cuando hablamos de modernidad estamos hablando de un modo, de una manera, de algo que sucede ahora, de un determinado modo, de una determinada manera. Bien. Entonces, lo que vamos a llamar primera modernidad aparece en el siglo IV con la conversión de Constantino I el Grande y la conversión al cristianismo, obviamente, desde el paganismo, y a finales del siglo IV con Teodosio I el Grande. Esta fusión única en la historia entre el trono y el altar, esta simbiosis entre un imperio político, como era el Imperio Romano, y una religión que se pretende universal, como es la religión cristiana, dio lugar a lo que podemos llamar la primera modernidad, que, como es bien sabido, surge de ese fenómeno onírico que es el sueño de Constantino, según el cual in hoc signo vinces, ¿no? Ese sueño donde a Constantino, en mitad de una batalla, se le aparece una cruz en el cielo con una inscripción que decía: con esto vencerás, o vencerás con esto, refiriéndose con este pronombre personal o pronombre a la cruz, justamente, ¿no? Hay que decir que Diocleciano realizó la mayor y más sangrienta persecución oficial del Imperio Romano contra los cristianos en torno al 303 y 311 después de Cristo. De hecho, se les arrojaba a las fieras directamente, ¿no? Se les arrojaba a los leones, esta costumbre tan romana. Y, sin embargo, pese a esta persecución de unos 8 años, en el 324 el cristianismo ya se había convertido en la religión dominante del imperio. Por lo tanto, con esto lo que quiero mostrar es que lo modernus, el modo, el ya, el ahora o el aquí y ahora, es justamente el cristianismo dentro de la época romana que acabamos de explicitar. El cristianismo es el ahora. Eso es lo moderno frente al pasado pagano. Lo moderno separa el ahora vigente del pasado que ya es caduco, ineficaz o inválido. Lo moderno o la modernidad lo que viene es a señalar una ruptura histórica. Es decir, estamos hablando de un modo o una medida del tiempo pasado frente a un presente moderno
y a un futuro nuevo. Bien, se trata de una medida o un modo de concebir un estado de tiempo y, consecuentemente, de de un contexto de realidad que se diferencia sustancialmente del pasado. Bien. Bien. La segunda modernidad la cifro en torno al siglo VIII y IX con el imperio carolingio, ¿vale? Con el imperio de Carlomagno y con las figuras de León III y el Sacro Imperio Romano Germánico. ¿Por qué? Porque justamente es el paso, es ese salto a la Edad Media, donde ya tenemos una administración centralizada, un cierto nivel de educación y de cultura. Bien, es esa ruptura con el mundo antiguo y la entrada al mundo medieval. Bien, esa sería la segunda modernidad desde el punto de vista histórico. Bien, la tercera modernidad la ciframos en torno al siglo XIII en Occidente. ¿Por qué? Porque en el siglo XIII en Occidente llega la incorporación o la entrada de los textos de Aristóteles y del pensamiento griego clásico antiguo, ¿no? Fundamentalmente de los textos de Aristóteles, a el canon religioso y al canon teológico natural de la época. Hay que decir que en el mundo islámico, en el mundo árabe, Aristóteles ya había entrado hace muchos siglos, en torno al siglo VIII. Se sabe que en Bagdad, de Irak, ya existían las primeras traducciones de la obra de Aristóteles. Bien, las obras griegas de Bizancio. Además, eran unas traducciones de Aristóteles que ya no se hacían desde un punto de vista literal, ya no se traducía literalmente palabra por palabra del griego, sino que los traductores árabes como Ibn Ishaq, Al-Kindi, Al-Farabi, el propio Averroes o Avicena, fueron aquellos traductores que buscaban el significado de la frase para traducirlo a el lenguaje que se poseía en aquella época, al árabe, pero conservando el significado y no tratando de traducir literalmente palabra por palabra. Lo cual hacía que la comprensión de lo que quería decir Aristóteles se conservase de una mejor manera, de una manera más eficiente. Bien, la cuarta modernidad la sitúo en torno al siglo XV y XVI con el Renacimiento. No lo voy a detallar porque ya del Renacimiento se saben muchas cosas. Y la última modernidad, la que finiquita, ¿no? La que de algún modo culmina el sentido último de lo que significa modernidad, es justamente la Ilustración del siglo XVIII, que es lo que la mayoría de personas entiende por modernidad. Bien, y me voy a detener en esta quinta y última modernidad porque es bien sabido que a día de hoy vivimos en la posmodernidad. Es decir, que ya no cabría o no podríamos hablar de una nueva modernidad, aunque quién sabe, esto como no está escrito, pues no se puede saber, pero parece que hay ciertas reticencias a saltar por encima de nuestra sombra, por así decirlo, ¿no? Bien, ¿cuáles son los elementos sustanciales o definitorios de la propuesta de la modernidad que caracteriza la Ilustración o la quinta modernidad según nuestro esquema teórico de análisis histórico de del concepto, de la idea de modernidad a lo largo de la historia desde un punto de vista desde el punto de vista de la filosofía de la historia? Bien,
Los rasgos definitorios, los definiens de la modernidad, serían 4, ¿bien? De la modernidad desde el punto de vista de la Ilustración. En primer lugar, el capitalismo. En segundo lugar, la reforma protestante. En tercer lugar, la ciencia moderna. Y en cuarto lugar, la idea del Estado-nación. ¿Bien? Esos son los 4 rasgos que, obviamente, tienen cada uno de ellos tiene su propio desarrollo, que habría que explicar, pero que yo en este vídeo, que no es el objetivo de este vídeo, pero que sí que merecería la pena detenerse a profundizar el significado o la estructura o la esencia de cada uno de estos rasgos histórico-políticos y filosófico-sociales que definen lo que es la modernidad desde el punto de vista occidental. ¿Bien? Y, por último, cabría definir o cabría dar cuenta de las implicaciones ontológicas que tuvo la modernidad con respecto a el pasado. ¿Bien? Desde mi punto de vista, el punto esencial de la modernidad es la idea de la cuantificación de la naturaleza y de la realidad. Bien, estamos ante un nuevo paradigma, una nueva mirada, una nueva concepción del mundo, de la realidad y de la manera de hacernos con ella, que consiste en la subjetivación de la experiencia, de la cuantificación de la naturaleza. Voy a explicar esto. El sujeto es el fundamento de la realidad. Es decir, la racionalidad no está en el mundo creado por Dios, sino que en la modernidad de la Ilustración, la racionalidad está en el sujeto que conoce el mundo. La racionalidad la pone el intelecto del que piensa. La verdad del mundo está puesta por el yo que lo analiza. El conocimiento de la naturaleza, por lo tanto, consiste en conocer la posición. ¿Bien? El momento espacial, el momento físico. ¿Bien? La esencia de la cosa no es o no pertenece a la propia cosa, sino que consiste en lo que nosotros ponemos en ella al conocerla. El sujeto, al conocer el mundo, hace el mundo. Al menos lo hace en su comprensibilidad o en su inteligibilidad, en su malla de posibilidad de ser comprendido. El mundo, me refiero. Es decir, en su sentido, en su orden. Es el sujeto el que convierte el amasijo caótico de la naturaleza en algo cognoscible, en algo racional. Puesto que si hay un orden que conocer y que desentrañar, es porque el sujeto de algún modo lo ha puesto así. Es decir, que toda clasificación o categorización de lo real no pertenece a la cosa misma, sino que de algún modo pertenece a el modo de observar o al modo de analizar la realidad que realiza el sujeto desde un punto de vista científico-técnico o desde un punto de vista filosófico-analítico. Bien, y hasta aquí. Esto es lo que quería contarles. Así que nada, un saludo y hasta la próxima.